Muy bien, son las 3 de la tarde con 35 minutos. A esta hora vamos a conversar con el señor Jorge Jáuregui. Él es especialista en Derecho Electoral y también constitucionalista. ¿Qué tal, doctor Jáuregui? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, un placer saludarle y un saludo a su audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted más bien. Bueno, la conversación que nos convoca es por una situación que ha protagonizado la actual congresista de Avanza País, la señora Patricia Chirinos, que ha participado aparentemente en un acto proselitista y que, bueno, las palabras que finalmente ha lanzado dentro de un discurso dirigido a algunos participantes de esta actividad podrían estar enmarcados en lo que se conoce como violación al principio de neutralidad electoral, ¿no? Obviamente esto tiene que ser evaluado por los órganos correspondientes, competentes, y se tomará una decisión al respecto. Pero en todo caso nos gustaría, señor Jáuregui, con usted escuchar lo que específicamente señaló la señora Patricia Chirinos, congresista de la República, para analizar de pronto desde su experiencia si es que se puede configurar aquí esta falta al principio de neutralidad electoral. Vamos a escucharla. Ya sácalo, esto ya no puede continuar así. Del gran apoyo que está teniendo cada día más las candidaturas de Avanza País en todo el Callao. Mejor candidato que existe en ese momento para el gobierno regional del Callao, el general Kluber Aliaga. Que vamos a tener a nuestra alcaldesa de Ventanilla, Angélica Ríos. Y ya os presenté el proyecto de ley de reelección de alcaldes y gobernadores regionales para que se reelija también de paso, Angélica. Ya me adelanté. Muy bien. Bueno, hemos escuchado las palabras, breves pasajes de lo que ha señalado la congresista Patricia Chirinos. Esto fue presentado por un congresista de la República precisamente durante una reunión del Pleno. Y bueno, de lo que ha escuchado usted, señor Jáuregui, ¿qué opina, no? Por ejemplo, la señora Chirinos habla del mejor candidato para el gobierno regional del Callao, da el nombre del candidato, también señala las cualidades de otra señorita candidata a la alcaldía de Ventanilla. ¿Se transgrede o no aquí el principio de neutralidad electoral? Bueno, en principio creo que es conveniente precisar que la función, la competencia para definir si hay una infracción en materia electoral dentro de un proceso electoral corresponde a los jurados electorales especiales y habría que esperar el pronunciamiento oportuno que emite el jurado electoral especial correspondiente. Tal vez como especialista en materia electoral lo que podríamos hacer es compartir cuál es el concepto legal del principio de neutralidad, ¿no? Y es que el principio de neutralidad es un principio que rige los procesos electorales y que además está previsto en el artículo 31 de la Constitución. Eso es importante identificar cómo hay una exigencia, una obligación que establece la propia Constitución para garantizar la neutralidad durante los procesos electorales. Si revisamos el artículo 31 de la Constitución, encontraremos que establece que la ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Entonces, el principio de neutralidad es un principio por el cual las personas que tienen la condición de funcionarios públicos o autoridades políticas están impedidos de usar la condición de autoridad política, la condición de funcionario público o los recursos que disponen para favorecer o perjudicar una determinada candidatura o algún partido político en contienda, ¿no? Perjudicar o favorecer algún partido o candidatura. De tal manera que el principio de neutralidad lo que establece es una limitación para las personas que tienen la condición de autoridad política o funcionario público para intervenir, ingresar en un proceso electoral para realizar actos de favorecimiento o perjudicar candidaturas o partidos. Claro, si hablamos en líneas generales, por ejemplo, un funcionario público puede resaltar las cualidades de tal o cual candidato específicamente en medio de un proceso electoral, ¿o no? Evidentemente no. Evidentemente no, porque es difícil para los ciudadanos distinguir en qué momento la persona tiene la condición de autoridad política y en qué momento la persona está actuando como corresponde también a su derecho particular, personal que tiene por tener alguna
militancia o preferencia política, ¿no? El asunto es cuando se trata de el uso, ¿no?, de esta condición o los recursos públicos. Entonces, es importante entender que la lógica de unas elecciones democráticas exigen que haya un nivel de competencia, ¿no? Y una competencia implica, pues, unas condiciones equitativas de participación de las diferentes candidaturas, claro, para exponer programas de gobierno, para explicar cuáles son sus propuestas programáticas, ¿no? Ahora, y no más bien en el uso de estos mecanismos que pueden implicar, digamos, la condición de autoridad política o, digamos, peor aún si se trata de recursos públicos. Actualmente sí se usan los recursos públicos para favorecer candidaturas. Ahora, un funcionario público puede participar en actividades proselitistas, por ejemplo, actividades partidarias de una agrupación política que esté presentando a sus candidatos dentro de una justa electoral. ¿Un funcionario público puede hacer esto? Hay limitaciones, ¿no? Evidentemente, la persona, en tanto es un ciudadano, la persona que es funcionario público o autoridad política, en tanto ciudadano, pues tiene la libertad de poder tener una preferencia electoral y de participar. Pero siempre y cuando de su actuación no se decante o se desprenda un acto abiertamente de favorecimiento, ¿no?, a una candidatura, ¿no? Entonces, por eso es importante ver cuál es el contexto general. Nosotros hemos solamente oído una parte no específica. Claro. Evidentemente, para poder identificar si hay una infracción o no al principio de neutralidad, los jurados electorales especiales cuentan con equipos de fiscalizadores electorales, que son los que van a tener que presentar, en este caso, el fiscalizador electoral adscrito al jurado electoral especial correspondiente va a tener que elaborar un informe para determinar si esta conducta realmente implica una infracción a ese principio que la propia norma constitucional establece de garantizar la neutralidad durante los procesos electorales, ¿no? Claro. Ahora, se podría... Sobre eso define el jurado electoral especial, ¿no?, si existe o no una infracción, ¿no? ¿Se podría alegar, por ejemplo, que en el ámbito privado se dan declaraciones de apoyo o digamos, de resaltar cualidades de un candidato determinado? ¿Podría estar dentro de esta violación del principio de neutralidad electoral o no? Evidentemente no, porque si se trata, por ejemplo, de una reunión familiar o de una reunión amical en la que una persona que puede tener la condición de funcionario público o autoridad política expresa alguna preferencia electoral por alguna candidatura, en ese supuesto, evidentemente no hay una infracción al principio de neutralidad porque está en una esfera privada. No nos olvidemos que las personas que tienen la condición de funcionarios públicos también tienen una esfera privada. Pero ¿qué pasa si se trata de un acto público, de un acto oficial, ¿no? Si se trata de una actividad partidaria dentro de un local partidario con militantes, ¿esto califica como una actividad privada si es que participara un funcionario público? Bueno, evidentemente si se trata de una actividad interna del partido, digamos que es una actividad privada, ¿no? Es un acto en el cual pueden estar tomando decisiones, estrategias, y evidentemente una persona que tiene una militancia tiene, como es natural, una posible preferencia electoral, y esto es razonable y se puede entender. El asunto es cuando se hace en un acto público, que es diferente, ¿no? Entonces, en un acto público sí, digamos, puede esto comprometer, ¿no?, la obligación de neutralidad que tienen los funcionarios públicos, ¿no? De tal manera que se produzca durante el proceso electoral unas condiciones equitativas de competencia, ¿no? Porque es diferente postular con el respaldo, digamos, no sé, de algún nivel de gobierno o de un representante político, ¿no?, de algún parlamentario, que postular sin ello, ¿no? Entonces genera diferencias. Entonces, ciertamente acá va a ser muy interesante, por eso empezaba explicándole eso, Jorge, cuál es el análisis más detallado que haga el jurado electoral especial, ¿no? Y de hecho tenemos un caso cercano, lo ocurrido con la expresidenta del Congreso, Lidia Camones, y el señor César Acuña, de la Alianza para el Progreso, ¿no? La decisión del jurado electoral especial fue que finalmente no se tomó, no se llegó a este tema de la neutralidad en procesos electorales, porque se hablaba incluso de una esfera privada, en fin. Pero eso seguramente, como usted bien señala, va a ser un tema de debate y seguramente de mucha atención para saber cómo finalmente se define esta situación. Señor Jáuregui, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable.
Placer en saludarle. Gracias por la Gracias. invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Jáuregui, especialista en Derecho Electoral y Constitucionalista, ha estado con nosotros. Son las 3:45 de la tarde. Amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos con más.